usar el tiempo necesario para resumidamente decir la otra parte de nuestra exposición. Pero antes quiero atender algunas gentilezas que se han lanzado en la otra plenaria, porque lamentablemente el sistema que tenemos en la Asamblea cuando se trata de alusiones personales no da espacio, porque dicen que desestabilizan el orden de los oradores, que ya está anotado. Pero esto no puedo dejarlo pasar, porque fue una calumnia falaz de parte de Podemos cuando me dijeron Félix Cárdenas, vasallo del MAS, y que apoyamos al tesorismo y a tesoristas como Walter Chávez. Yo quiero decirles a ellos que entré por CN por invitación. Soy militante de Patria Insurgente, que es dirigida por un puñado de compañeros que sabemos arriesgar el pellejo para demostrar nuestra verdad. Y en este momento apoyamos al gobierno del MAS, apoyamos a Evo Morales, porque encarna, porque simboliza la lucha, el proceso revolucionario que está vanguardizado por los pueblos indígenas. Por eso apoyamos. Pero cuando se refieren a tesorismo, miren quién lo dice. Aquellos que han contratado a Klaus Barbie para sostener sus gobiernos, a un tesorista internacional carnicero de Lyon, responsable de la quema de muchos judíos, perseguido internacionalmente por la justicia y todavía le han dado grado militar. ¿Quién es tesorista? Ellos han cobijado tesoristas. Pierre-Louis Paglay, Stefano de Lechale, los novios de la muerte que han sostenido a la dictadura de Banzer, a la dictadura de García Mesa. Eso es apoyar al tesorismo, y no tienen cara para venir aquí a cuestionar un año de gobierno. Algunos constituyentes entran en algunos temas que son muy elementales, ¿no? Lamentablemente el mayor nos habla de que no hay indios porque no venimos de la India, y las viboritas y todo eso. Son elementalidades. Esas cosas se han superado en el kinder de la discusión política de los liderazgos de los pueblos indígenas. Pero qué elementalidad. Cuando nosotros hablamos de indio, hablamos desde su connotación política, porque decimos, como indios nos han oprimido y como indios nos vamos a liberar. De eso se trata. Hay quienes nos han marginado, quienes nos han discriminado y nos siguen discriminando. Cuando nosotros tratamos de responder, hacen lo que han hecho hace rato: gritar. Nos dicen vengativos, racistas, cabezas rapadas, son fascistas. Apenas les respondemos alguito. No les estamos respondiendo todavía todo. Esto será un proceso. Pero lo que no se dan cuenta es que nosotros, cuando hablamos de la historia, les estamos mostrando su cordón umbilical de cual ellos proceden. Y por eso son así. Cuando Mario plantea y convoca a hacer un juicio al Estado, muchos nos dicen, ¿qué están buscando? ¿Resarcimiento económico? ¿Qué tipo de resarcimiento? Habrá que esperar cómo se hace un fallo histórico, pero por lo menos, cuando digamos que España es culpable, si no puede devolvernos tanta plata, por lo menos tiene que tener en cuenta que cuando ellos han llegado, no les hemos pedido pasaporte, no les hemos pedido visa, no les hemos pedido certificado médico,
Y ahora cuando nuestros hermanos están allá, por lo menos tienen que tener un trato privilegiado porque gracias a nosotros ellos existen. De eso se trata el juicio político histórico al Estado colonial. Yo quiero caracterizar esta asamblea porque mucha gente está hablando como si tuviera moral para hacerlo. Hay mucha gente que no tiene moral para hacerlo. El problema de Bolivia es el problema del indio. Si no resolvemos el problema del indio, no resolvemos el problema de Bolivia. Esa es la naturaleza de esta asamblea constituyente, el tema del indio, naturaleza indígena. A la clase alta no le ha interesado nunca la asamblea, y tal vez aparte de la clase media. Quienes han luchado por esta asamblea constituyente son los pueblos indígenas, los marginados, los excluidos, los parados, aquellos que no tienen trabajo hoy y no lo tendrán mañana, los que no tenemos nada que perder. Por eso es pertinente caracterizar esta asamblea tal como es. Se trata de una discusión india, porque el futuro para nosotros es indio. Y en este sentido, en resumido, hay que ver cómo todo empezó con Atahualpa, cómo todo empezó cuando Carlos Valverde, el cura Valverde, no este Carlos, le conmina a Atahualpa a entregar las tierras, si no todos serán muertos en nombre de Dios, y así fue. A partir del rechazo de Atahualpa a la Biblia, cuando tira la Biblia, empezó el etnocidio, el genocidio, el saqueo en el Abya-Yala. Y cuando se funda la República no ha cambiado absolutamente nada. La República solamente es una continuidad colonial. Porque ¿qué visión de país tenían los que han fundado el país? La misma visión, el saqueo, la corrupción, pero pronto en ese momento el obstáculo era el indio. Entonces había que diseñar cómo liquidar al indio, cómo usar al indio para sus intereses de saqueo. Y es en la República donde crean estas dos armas fundamentales que hasta hoy siguen funcionando eficazmente, que se llama educación y religión. Educación y religión son dos armas fundamentales para neutralizar, para bloquear, para liquidar el cerebro indio y poner en su lugar otro cerebro extraño, un cerebro occidental. Así usaron y usan hasta ahora estas dos armas, que son la educación, la religión. En la educación, cuando un aymara entra a la escuela, entra a otro mundo. Adquiere otros valores ajenos al de su propio mundo. En la escuela le dicen, no hay que hablar en aymara, no hay que hablar en quechua, tienes que hablar en castellano, y empieza su recorrido por ese mundo. Le enseñan otra historia, le dicen Simón Bolívar es libertador, cuando lo único que ha hecho Simón Bolívar es trasladarnos de un patrón a otro patrón, del patrón español al patrón yanqui que ahora tenemos. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? ¿Cuál independencia? Nos enseñan Eduardo Avaroa, rendirme yo, y todo eso en la educación, en la historia, cuando la verdadera historia nos dice que Eduardo Avaroa solamente estaba defendiendo sus tierras porque era un gran terrateniente. Eso no nos dice la historia oficial. Y así nos han llenado la cabeza de otros valores, de otra historia, y también con contenidos ideológicos como esto de los himnos. Todos los himnos que cantamos y que seguimos cantando tienen un profundo mensaje ideológico colonial y colonizante. El himno a Oruro, cual Colón otro mundo nos da, viva Colón, nos están diciendo. El himno a España, el himno a Santa Cruz, la España grandiosa, conado, benigno, aquí plantó el signo de la redención, o sea, gracias a España. Todos los himnos tienen ese profundo contenido y lo cantamos todos los días. Así funciona la educación, y es por eso que ese niño, que después va a tener 9 años, 10 años, va a cambiar totalmente sus valores y va a aprender que el mundo en el que vivía no era
su mundo, sino el mundo que desea es otro. Entonces va a aprender a valorar que vestirse con poncho es atraso y vestirse con terno y corbata es progreso. Que vestirse con pollera es atraso y ponerse vestido es progreso. Que hablar aymara quechua es atraso y que hablar castellano es progreso. Ha cambiado su cerebro, ha adquirido el cerebro occidental, misión cumplida para la educación. Ese es el aporte de la educación, una educación domesticadora, una educación que enseña desde niño a las personas a obedecer. Y la educación del patrón enseña a sus hijos a mandar. Esa es la gran diferencia. La educación que nos dan nos enseña a obedecer. La educación del rico enseña a mandar, porque desde chiquitito está pateando a la empleada, está aprendiendo a ejercer el poder. Y a nosotros nos dan otra educación. Y en el tema de la religión, ya lo hemos visto. La Iglesia ha demorado 40 años en definir que nosotros habíamos tenido alma. Porque cuando ellos han llegado, han dicho que somos unos animales medio parecidos a ellos. Y 40 años han discutido y han definido que habíamos tenido alma. El trabajo de la religión es un complemento de la educación. Cuando nos enseñan la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre macho, Hijo macho, Espíritu Santo macho, machismo total. Hay que ver en la Biblia el cantar de los cantares, machismo total. En la espiritualidad andina no existe el macho. Hay sexo sagrado macho, hay sexo sagrado hembra. Todo es pareja. Las flores son macho, hembra, los animales son macho, hembra, hasta las piedras para nosotros son macho, hembra. Todo es una dualidad, todo es una complementariedad. Y nos han atropellado con esta religión machista. Esto es así porque nuestra vida es así. La vida de la comunidad es complementariedad, es dualidad, equilibrio. Y por eso nuestras autoridades originarias es imposible que sea un hombre solo autoridad o una mujer sola autoridad. La condición para ser autoridad es ser pareja, porque vivimos en el mundo de la dualidad, de la complementariedad, y eso no es pasado. Y así vienen los 10 mandamientos y muchas otras cosas en el afán de colonizar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ellos habrán amado a Dios para hacer todo lo que han hecho? No desearás la mujer de tu prójimo. Y los curas, en nombre de blanquear a la raza, están violando permanentemente a las mujeres. Derecho de pernada, lo dicen. No robarás. Desde que han llegado han empezado a robar nuestra plata, nuestro oro, y nos siguen robando. No matarás. ¿Cuántos millones y millones de indios han matado en nombre de su Dios? Y todavía nos enseñan de que, bueno, son pobres ustedes, no importa, porque los pobres van al cielo. Y nosotros, como creemos eso, queremos ir al cielo, entonces queremos ser pobres. Aceptamos ser pobres. Buscamos ser pobres, estamos orgullosos de ser pobres porque es la única forma de conseguir un boleto al cielo. Y cuando le decimos, y aquel millonario nos dice, no te preocupes, ese va a ir al infierno. Y con eso nos consuelan y nos desarman en nuestro espíritu de lucha. Han desestructurado nuestra religión. Todas las iglesias que están construidas sobre nuestras huacas sagradas. ¿Por qué? Porque han visto que el indio iba a un lugar importante, entonces han dicho, aquí hay que poner iglesia, porque aquí viene el indio. Y así es la iglesia de San Francisco en La Paz, y hay muchas iglesias, hay que investigar. Nos han desestructurado el cerebro religioso, porque, a ver, cuando quieres construir una casa, el yatiri, ¿con qué oveja hace la ceremonia? ¿Con oveja blanca o con oveja negra? Blanca, negra.
ni blanca ni negra. La matriz de nuestra religiosidad es la llama. La llama es elemento sagrado, lo espiritual central de nuestra religión. Pero como ellos han llegado y no conocían la llama, nos han encajado la oveja, porque no se puede decir pues llama de Dios que quita el pecado del mundo. Mejor es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Educación, religión, armas fundamentales del colonialismo que sigue funcionando hasta hoy, que han destruido nuestra cosmovisión andina. El mundo occidental es diferente, el mundo andino es diferente. Para el mundo occidental la unidad es uno, todo vale uno, todo es uno, por eso hay individualismo. Para el mundo andino la unidad no es uno, la unidad es dos, todo vale de dos, todo es pareja, todo es chachahuarmi. Por eso complementariedad, dualidad. Para el mundo occidental, el hombre está sobre la tierra. Por eso, puede vender la tierra, puede explotar la tierra, puede enajenar la tierra, puede matar a la tierra, no es parte de él. Para el mundo andino, el hombre es parte de la tierra. Por eso no puede venderla, no puede enajenar, no puede maltratar la tierra. Es parte de nuestra cosmovisión que ha estado en riesgo. Y cuando acá nos quieren hablar de democracia, es lo mismo. En el mundo occidental se puede buscar elección, reelección. El que es candidato a presidente mejor se ha ido a la universidad porque el que más ha leído dice que es más inteligente y así sucesivamente. Y en el mundo andino no importa si uno ha ido o no ha ido, o ha estudiado o no ha estudiado, porque el poder es circular. Tiene que llegar a todos los miembros de la comunidad. El poder empieza de un lado y se cose para todos los miembros de la comunidad. Por eso cada persona tiene que saber que en algún momento le va a tocar ejercer el poder y tiene que hacerlo bien, porque es la única oportunidad. Porque este poder, cuando se cose por la comunidad, da vuelta a la comunidad, pero no retorna a la misma persona. Es incíclica, es sin retorno. Entonces, ahí nosotros tenemos la democracia del poder, y eso no es pasado, eso lo estamos viviendo actualmente con nuestras autoridades originarias. Y es por eso que en estos temas, por ejemplo, cuando ayer estaban hablando del cuartel, del servicio militar, la dimensión del cuartel hace a la continuidad colonial. Es un mecanismo de igualación de persona. Primero nos dicen indio, con la reforma agraria nos dicen campesino, pero ahí nomás queda. Y para incorporarte a la vida nacional tienes que ir al cuartel. Solamente después de salir del cuartel tienes tu grado de ciudadano boliviano, machá ciudadano. Por eso se hacen pues una banderita para festejar, porque es un nuevo ciudadano incorporado a la vida nacional, solo el cuartel. Y es por ello que cuando las mujeres quieren casarse, averiguan primero pues si aquel ha ido al cuartel o no ha ido al cuartel. Porque si no ha ido al cuartel no va a adquirir ese estatus social de ciudadano boliviano ella también. Entonces, el cuartel, mecanismo de igualación social, servicio militar obligatorio, porque en él todo el tiempo se ha convertido en un servicio al militar y obligatorio. Hay que llevar la canasta de la señora del militar al mercado, hay que servir al militar. ¿Y qué ha hecho? Con el pretexto de bajo banderas, atrocidades con nuestros hijos. Es por eso que no puede haber servicio militar obligatorio, por el carácter colonial que tiene esa forma de hacer servicio militar obligatorio. Mientras las Fuerzas Armadas estén al servicio del imperio y del capital, mientras no cambie su estructura, su esencia, no puede haber servicio militar obligatorio. Y no es una propuesta nuestra, es una propuesta de los congresos de mujeres campesinas, de las madres que han perdido sus hijos en los cuarteles, por esta forma racista de tratar a nuestros hermanos indígenas. Mientras siga esa estructuración, es muy difícil pensar en ello. Y en el tema de la estructuración jurídica del país es lo mismo, estructuración jurídica colonial.
Yo lo llamo estructuración Frankenstein, ese monstruo que se ve en las películas, que es una construcción abominable de un muerto, una pierna de otro muerto, la otra pierna, un brazo de otro muerto, y así han construido Frankenstein. La estructuración jurídica de este país, del cual se sienten orgullosos muchos abogados, es una estructuración Frankenstein. Códigos napoleónicos, leyes romanas, sistema presidente-vicepresidente, sistema norteamericano, sistema prefecto, subprefecto, corregidor, sistema español, ombudsman, defensor del pueblo, sistema nórdico. ¿Qué cosa es nuestro? No hemos tenido la capacidad de hacer una estructuración jurídica de acuerdo a nuestra identidad, y todavía nos vienen a decir Lobenstein y todos sus autores. Vergüenza mayor. En la estructuración jurídica, el tema del machismo está presente. Ana María D. Señal de propiedad. Mujer que pertenece, es propiedad privada de un hombre. Es parte de nuestra juridicidad. Cuando hay un divorcio, la mujer tiene que demostrar que puede mantener al hijo, pero no le piden lo mismo al hombre. Diseño machista de la juridicidad. Y cuando anteayer estoy escuchando el voto a los 16 años, campaña o no campaña, igual es una visión jurídica que viene desde el delito. Miren a ver, ¿qué nos dicen? Unidad Nacional. ¿Qué lógica? Nos dice, si un joven de 16 años puede ser inculpado porque es consciente de sus actos cuando ha cometido delito, por lo tanto puede votar. ¿Qué manera más atroz de darle potestad de voto a un joven de 16 años? Podrían buscar otros argumentos, pero no este. Por eso, en todos los temas, nosotros creemos que pueden plantearse o socialismo, o marxismo, o comunismo, lo que sea, nada va a funcionar si primero no recuperamos nuestra identidad. El problema de la identidad es fundamental, de recuperar nuestro propio cerebro, de ser nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso no es volver al pasado. Eso es una recuperación científica de nuestro pasado para conjugarlo con el presente y hacer no una sociedad moderna, una sociedad postmoderna en base a nuestra identidad. No se trata del idioma aymara solamente, del idioma quechua. No se trata de la forma de vestirse, el tema de la identidad. Se trata más que todo de estructura mental, de lógica, de comportamiento. Porque no por lo que yo soy aymara, estoy condenado a bailar todo el tiempo tarqueada, moseñada. Por mi ser aymara yo puedo bailar rock mejor que cualquier rockero, pero dentro de mi identidad, conservando mi identidad. Yo puedo vivir en Estados Unidos, puedo vivir donde sea, nunca voy a dejar de ser aymara. Ese es el tema de la identidad. Y ahí cuando hablaba Aruquipa, que cada vez lo ven en la televisión, ufanándose de que sus papás son aymaras, su mamá aymara, su papá aymara, orgulloso de tener valores aymaras, pero él dice, pero yo soy mestizo. ¡Qué transformación mágica de tener padres aymaras y por lo que uno ha entrado a la universidad, ahora soy mestizo! Y nos quieren hacer creer que la mayoría del país es mestizo porque han cambiado apellidos, porque ya van a la universidad, algunos ya se ponen corbata, ya somos mestizos. ¡Qué forma colonial de ver las cosas! ¿Qué país queremos? En base a todo esto, nosotros soñamos con un tipo de país. Obviamente que no es el capitalismo salvaje que vivimos, pero tampoco es el socialismo que está en cuestión. Porque tanto capitalismo como socialismo
su problema central es el manejo de la economía, y la economía siempre va a ser industrializante, sea socialista o capitalista, siempre es industrializante, y cuando es industrializante es depredador y va a la destrucción del mundo. Por eso es un país desde nuestra identidad, y a lo máximo que nos hemos acercado todos, me parece, es que necesitamos una Bolivia plurinacional. ¿Y cómo es esto? Y ahí lo tenemos todos. En el artículo 1 de nuestro reglamento, si no lo han leído, hay que cumplir ahora ese reglamento. Dice, vamos a escribir el texto constitucional que implica diseñar un nuevo mapa institucional. Eso dice nuestro texto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir descolonización a todo nivel. Hay que cumplir con el imperativo de Fausto Reinaga que dice descolonización, ya. Descolonización educativa, descolonización religiosa, descolonización jurídica, descolonización de todas las instituciones del Estado. La descolonización en la educación es fundamental, porque no porque el maestro puede ser trotskista, marxista, socialista, comunista, pero al final el maestro es correa de transmisión de la ideología imperial. Eso es lo que hay que descolonizar. Educación desde nuestra identidad. Y no se trata de mejores sueldos. En la religión, la descolonización debe ser un tema práctico. Por suerte en La Paz, desde hace 2 años ya hay matrimonios aymaras, que ya no van donde el cura para pedirle permiso y vivir juntos y hacer matrimonio, familia, comunidad. Ahora hay matrimonios aymaras en serie hace 2 meses, que lo hacen con sacerdotes propios, desde nosotros mismos. O sea, la descolonización no es teoría, es práctica. Mi hijo se llama Inti, lo voy a bautizar en este mes de marzo. Lo voy a bautizar en la religión aymara, con sacerdotes aymaras, frente a autoridades originarias aymaras, y voy a luchar para que este Estado reconozca esa forma de bautizo. Y en el tema de la reterritorialización, no hay que tenerle miedo a esa reterritorialización. En los lugares que ya han avanzado en este tema, que sea posible, que ya no es necesario que en muchos lugares existan provincias, cantones, porque eso implica el mantenimiento de autoridades políticas coloniales como prefectos, subprefectos, corregidores. ¿Qué va a corregir el corregidor a estas alturas? Autoridades coloniales que tienen que desaparecer. Y tenemos que tener la imaginación suficiente para crear nuestra propia forma de autoridades dentro de este nuevo Estado. Y cuando hablan del tema ecológico, del medio ambiente, piensan que se trata de conservar un arbolito, 10, 100 arbolitos. Hay que verlo en su concepción global. Se trata de la Pachamama. Se trata de los derechos de la Madre Tierra y de las obligaciones que tenemos los hombres para con ella. Y no se trata de arbolitos y otras cosas. Cuando hablamos de policía, Fuerzas Armadas, nos dicen hay que potenciar las Fuerzas Armadas. Pero si estamos diciendo el carácter colonial de estas instituciones, cuando uno está en la calle, no sabe de quién cuidarse. Si se va a cuidar del ratero o se va a cuidar del policía, porque ambos te hacen lo mismo. Hay una profunda corrupción en las instituciones de este tipo. Entonces tiene que cambiar la esencia, el fundamento, la razón de ser de estas instituciones, y cuando eso ocurra hay que potenciarlos. Muchos nos han hablado, inclusión, reconocimiento, diversidad, pero ¿quién incluye a quién? ¿Quién tiene la potestad de incluir a otro? ¿Las minorías van a incluir a las mayorías? ¿Desde qué situación de poder? Pero de todas formas, les tomamos la palabra y hagan en esta asamblea constituyente lo que están diciendo. Y una única forma
de plasmar en realidad la inclusión, una única forma de ponerle candados a nunca más marginación, es el tema de la representación. A partir de ahora, tanto el candidato a presidente, vicepresidente, debería tener uno o el dos indígena, sea de derecha, sea de izquierda, sea de cualquier agrupación que fuera. Ese debería ser ya el requisito para nunca más exclusión. Pero además, de acuerdo con parlamento unicameral, pero no es suficiente. Para expresar la diversidad de los pueblos indígenas, tiene que haber un parlamento indígena, un parlamento plurinacional, donde estén los pueblos indígenas con sus propias democracias, pero al mismo tiempo un parlamento nacional, donde esté el país, pero también donde estén presentes los pueblos indígenas en proporcionalidad. Solo eso nos da garantía a nosotros de que nunca más hay exclusión. Hay muchos otros temas que otras organizaciones han tocado. Yo me refiero al tema indígena porque pienso que ese es el tema central. Para terminar, quiero dirigirme a los compañeros del MAS, a los hermanos, a las hermanas del MAS. Ustedes son la representación mayoritaria en esta Asamblea Constituyente. En ustedes el pueblo ha confiado su esperanza de cambio. De lo que hagan ustedes dependerá nuestro futuro. Porque tal como parece, todo está definido, pactado. Parece que vamos a tener un solo texto constitucional. Por eso yo les pido, con todo el corazón, sean consecuentes con nuestro pueblo. Especialmente sean consecuentes con los pueblos indígenas. Porque tal como están las cosas, parece que va a cambiar algo para que no cambie nada. No hemos venido solamente a escribir un texto constitucional. Hemos venido fundamentalmente a cambiar relaciones de poder político. No podemos sentarnos sobre el cadáver de nuestros muertos y negociar en nombre de nuestra libertad. Si esto no va a resultar, en 3 años, 4 años va a haber otra Asamblea Constituyente. Pero es posible que el pueblo diga, está superado ese escenario de resolución de los problemas, y entonces tendremos que ir a las calles, a los caminos, y ahí nos veremos, y será o no será hasta la victoria final. Muchas gracias.